Bien, hoy me gustaría más que nada hablar sobre los regímenes fascistas de Europa o también llamados los regímenes totalitarios que, que surgen en Europa entre 1929 y 1945, pero que tienen sus orígenes realmente una vez finalizada la, la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, si nosotros miramos un poquito un panorama genérico, ¿no? El siglo XX abarca, como ya dijimos una vez, entre 1914, es decir, entre el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta 1991, ¿no? Ese año, según Hobsbawm, ¿no? Se da el derrumbe y el desmantelamiento de la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el siglo XX y la división que Hobsbawm hace sobre este, podemos dividirlo en tres periodos, que es la era de las catástrofes, que va entre 1914 hasta 1945, ¿no? Y acá es la línea esta que nosotros tenemos acá, que es el periodo de entreguerras. Después tenemos una segunda división que la vamos a trabajar más adelante, que es la época de la edad de oro del capitalismo, que va entre 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y los inicios de la bipolaridad o de la Guerra Fría, hasta 1973, en el cual se da un quiebre de esa edad de oro y esa edad de oro del capitalismo comienza a perder su brillo debido básicamente a la crisis del petróleo de 1973. ¿Bien? Y después tenemos la era del derrumbe, que va entre 1973 hasta 1971. ¿Sí? Ahora, lo que me interesaría, más que nada, es decir, ¿no? Que el surgimiento de los fascismos constituye uno de los regímenes más distintivos del siglo XX. Recordemos, ¿no? Que era un sistema político que carecía de precedentes, pero que fue acogido igualmente por movimientos políticos, ¿no? Que representaban posturas contrarias en el espectro ideológico de la época. Y ahí encontramos, por ejemplo, al fascismo y al nazismo en el extremo de la derecha y al estalinismo en el extremo de la izquierda. ¿Sí? En rigor, si pensamos de alguna manera, podemos decir que se aplica, ¿no?, el concepto de sistema totalitario a aquellos regímenes políticos que representan las siguientes características. Yo las voy a mencionar ahora, pero después obviamente las vamos a explicar a cada una, ¿no? Subordinación en forma absoluta de los derechos de los individuos en el poder, la existencia de una ideología oficial, la cual es única, representada por un único partido, un partido político de masas, el control policial o cualquier forma de disidencia en el sistema establecido, violación sistemática de los derechos humanos, control y dominio de la vida e intimidad de las personas, ¿no? Esas son las características básicas de estos regímenes fascistas que se dan en Europa en este periodo. Bien, pero también debemos tener en cuenta que tanto la Unión Soviética stalinista, la Alemania nazi y la Italia fascista son consideradas unánime por los historiadores como regímenes fascistas porque poseen estas características, aunque cada régimen se va a diferenciar por su forma de implementarlo. ¿Sí? Ahora, una vez finalizada la Guerra Mundial y luego de que se firmara el Tratado de Versalles, en 1919, los estados europeos decidieron, ¿no? Deciden adecuar sus instituciones políticas a la nueva realidad. Sin embargo, no todos los modelos o todos los regímenes, todos los regímenes políticos que se desarrollarán en esta época, ¿no? Tomarán a la democracia como modelo a seguir. Ya no tomamos a la democracia liberal y parlamentaria como modelo, sino que tomaremos nuevos modelos que caracterizarán de alguna manera a este siglo XX que está en un periodo básicamente de transformación.
Bien, en el caso alemán e Italia, como régimen político, la democracia, perdón, en el caso de Alemania e Italia, el sistema democrático liberal y parlamentario sufre una crisis, ¿no? La situación deriva básicamente en una reorganización estructural de esas sociedades y el Estado, básicamente, y se da bajo la forma de nuevos regímenes como son los gobiernos autoritarios y los totalitarios. Es decir, sustituimos, debido a la crisis existencial que existe en estos países, a la democracia liberal típica, ¿no?, que se viene desarrollando en los países europeos por gobiernos totalitarios. ¿Sí? Una expresión de esto fue el surgimiento, el desarrollo y el ascenso al gobierno fascista en Italia y del nacionalsocialismo en Italia. A ver, pero también decimos que en la Unión Soviética, por su parte, la llegada de Stalin al poder, ¿no?, implicó una adaptación de una serie de medidas que orientaron al gobierno del proletariado hacia ese totalitarismo, ¿sí? Ahora, nos preguntamos determinadas cosas. ¿Los totalitarismos son gobiernos totalitarios o son procesos revolucionarios? Y acá me gustaría tratar este tema, ya que el concepto totalitario también entra dentro de las categorías de análisis de la historiografía. Bien, ahora, para entender mejor el análisis y la utilización de algunos conceptos académicos que se han desarrollado a lo largo de la historia y han sido modificados y manoseados por algunos, trataré por separado, ¿no?, estos conceptos para una mejor comprensión. Recordemos a Federico Winchester, ¿no?, en el libro, básicamente, El fascismo, ¿no?, del fascismo al populismo en la historia. ¿Qué sostiene? Bueno, dice, la historia combina evidencia e interpretación, ¿sí? Pero, ¿qué más? ¿Qué agrega además? Dice, el conocimiento histórico requiere dar cuenta de cómo el pasado experimenta y explica a través de relatos continuidades y cambios a lo largo del tiempo. A ver, recordemos, ¿no?, que yo ya lo dije anteriormente, es que a lo largo del siglo XX, algunos conceptos utilizados frecuentemente tanto por historiadores, profesores de historia y personas en general, ¿no?, han sido cambiados o han ido cambiando, mejor dicho, el significado original del término, ya que hemos tomado términos académicos, ¿no?, y transformado en expresiones de uso cotidiano, por lo cual, especialmente en las últimas 2 décadas, se descontroló completamente. Bien, ahora, si nos remitimos especialmente al concepto y al surgimiento de los regímenes totalitarios en el siglo XX, debemos tener presente, ¿no?, que este surge por primera vez tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A ver. Y que estos nuevos estados, surgidos de la fragmentación de los imperios derrotados, eran formalmente democráticos, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, teníamos regímenes democráticos. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el sistema comienza a cambiar, ¿sí? Y al poco tiempo, como veníamos diciendo, muchos de estos establecieron gobiernos totalmente autoritarios. Entre 1920 y 1940 se produce el desprestigio de la democracia liberal, configurándose una creciente tensión entre la visión totalitaria del mundo y la democracia. Acá aparece básicamente la antítesis, ¿no?, democracia totalitaria, ¿sí? Las democracias estables
más destacadas de la época de entreguerras fueron la de Francia, ¿no? Inglaterra en Europa y la de Estados Unidos en América. En estos países se mantuvieron los principios del pluralismo político, el control del poder a través de mecanismos parlamentarios y la defensa de las libertades individuales. Por otra parte, en este periodo, los gobiernos totalitarios, por ejemplo, en varios países europeos, utilizarán símbolos y uniformes de grandes actividades masivas, ¿sí? Utilizarán los medios masivos de comunicación, los cuales estarán controlados básicamente por el Estado, y el traslado de la actividad política desde las instituciones formales, es decir, desde los parlamentos, hacia las calles de las ciudades. Motivo que las ideologías totalitarias contasen con el apoyo no solo de los grupos dirigentes, sino que también de gran parte de los obreros y de las clases medias, ¿sí? Ahora, pensemos un poquito en el concepto totalitarismo. Vemos a lo largo del siglo XX que ha sufrido una transformación, como dijimos anteriormente, ¿sí? Inicialmente, el término era utilizado esencialmente en debates de carácter político, cultural, en los medios masivos de comunicación. Ahora, ¿de dónde nace realmente el concepto totalitarismo? El término, ¿no? Totalitarismo, como concepto en sí, recién aparece en 1923 en los trabajos de opositores locales al fascismo italiano, provenientes de distintas ideologías políticas de la época. Ahora, pero a lo largo del siglo XX, ¿sí? Fue desarrollándose de diferente manera, por lo cual el concepto ha sido debate en diferentes ámbitos políticos y culturales. ¿Sí? Enzo Traverso, en su obra El totalitarismo, uso y abuso de un concepto, dice básicamente que durante los últimos años hubo un renacimiento espectacular de este concepto, ¿sí? Sobre todo después de 1989, el año en que cae el muro de Berlín, surgida a poca distancia del fracaso de la Unión Soviética. Ahora, el primer elemento que promovió dicho resurgimiento fue la atroz situación del genocidio judío desarrollado. Ahí, cuando se comienza a retomar conceptos y temas desarrollados durante el siglo XX, es que comenzamos nuevamente a retomar conceptos y a trabajar en profundidad el concepto de totalitarismo. Ahora, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza a nosotros cuando pensamos en totalitarismo? ¿Sí? El siglo XX ha sufrido un periodo de transformación frente a una democracia, ¿no? Liberal en crisis. Durante el periodo de entreguerra se instauran nuevas formas de gobierno. Los regímenes totalitarios, cuya característica fundamental es adaptar el proceso autoritario al problema de la integración de las masas. ¿Sí? Pero el concepto, teniendo en cuenta el periodo en el que se desarrolla, ¿no? Está estigmatizado por los liberales como una ideología que se contradice con el sistema político existente. ¿Cuál es el sistema político existente y predominante? Y el cual Wilson, recordemos que en los 14 puntos de Wilson que presenta una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, es que no solo se debe prosperar a la salida en paz de la guerra, sino que entre el sistema que debe prevalecer a la hora de la toma de decisiones tiene que ser la democracia. No se acepta otro régimen que no sea la democracia, a pesar de que cada país es libre, debido a la autodeterminación de los pueblos, de elegir el régimen político que mejor los representa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Lo trabajamos
cuando dimos consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos, cuando pensamos en el concepto de totalitarismo o fascismo, ¿no? Incluimos regímenes tales como la dictadura nazi, que fue hasta 1945, o la dominación estalinista, que realmente va hasta 1956, ya que tras la muerte de Stalin en ese periodo, se comienza a dar un proceso de desestalinización en la Unión Soviética. ¿Sí? Ahora recordemos que estos regímenes, desde sus inicios hasta la caída, ¿no? Han representado características particulares. Sin embargo, desde la historiografía existe la tendencia natural de reducirlo a una serie de elementos característicos, ¿sí? Partido único, dictador absoluto, ideología de Estado, monopolio de los medios de comunicación y de los medios de coerción, terror y economía planificada, ¿sí? Ahora, a pesar de las diferencias existentes, ¿no? Todos los regímenes presentan características comunes. Y, obviamente, y esas características comunes es que hubo un control absoluto del Estado y del individuo. A diferencia del Estado liberal, ¿no? Cuya máxima expresión busca la administración de una sociedad libre y una economía sin limitaciones, obviamente, ¿no? Obviamente basada en la economía liberal que plantea el liberalismo económico. Los estados totalitarios, sin embargo, en el ejercicio del poder, ¿no? Buscan un control masivo de la sociedad, mediante un sistema terrorista de control policíaco, ¿sí? Que lo recubre y lo resguarda y que viene en complemento eficazmente en sus tareas de intervención sobre el tejido social, tratando de, tratando de llegar básicamente, ¿no? Hasta donde el partido no llega y ejerciendo al mismo tiempo vigilancia y garantías de anticorrupción. Esto también lo dice Traverso, ¿no? En su obra el totalitarismo, historia de un debate, ¿no? Ahora, este control planteado por el gobierno busca en definitiva evitar los defectos e imperfecciones de las democracias liberales. Ellos saben que la democracia, si bien nosotros sabemos que es el mejor gobierno existente hasta el momento, tiene sus imperfecciones. Y es lo que busca el totalitarismo, erradicar las imperfecciones de la democracia liberal, por eso instaura un nuevo tipo de gobierno que se basa básicamente en el control. ¿Sí? En esta idea de centralización, sin embargo, omite las del proyecto social. No habla de qué proyecto social llevará adelante y los objetivos que se plantea cada uno de estos gobiernos, ¿no? Ya desde su comienzo y la consolidación de la política, ¿no? Ambos logran acceder al gobierno de forma diferente. De un lado, tenemos al estalinismo, que es producto de una revolución, cuyos orígenes se remiten a la revolución bolchevique de 1917, ¿sí? Mientras que el otro logró acceder al poder mediante la vía legal, aprovechando los cálculos cerrados de las élites tradicionales, ¿no? Y convirtiéndose lentamente luego en un régimen a través de una revolución desde arriba. Ahora, ¿son revolucionarios los regímenes totalitarios? Y buscan medidas diferentes y podríamos decir que pretenden a través de la revolución palaciega, porque son revoluciones que surgen desde el poder,
buscan transformar a la sociedad y nuevas formas de hacer política, las cuales se contradicen de alguna manera a la democracia liberal. ¿Sí? Pero si continuamos un análisis básicamente más detallado, ¿sí? Podemos desglosar los principales pilares de estos regímenes que favorecen el desarrollo tanto del estalinismo en la Unión Soviética, del nazismo, ¿no? en Alemania o del fascismo en Italia, perdón. Y ver cómo en la práctica se diferencian estos regímenes. La ideología dominante de dichos regímenes plantea, ¿no?, solucionar básicamente, milagrosamente, los problemas de la sociedad. Esos problemas que atraviesan dichas naciones luego de las crisis, tanto de la crisis económica, producto de la crisis del 29, y la crisis política existente en los estados. El estalinismo, por ejemplo, cuyas bases ideológicas están en el marxismo, lo que prevalece es una idea social, por lo cual la práctica totalitaria tiene como objetivo la instauración de la sociedad de clases. Esta implica una doble coerción en el orden político para neutralizar la resistencia de la burguesía y al mismo tiempo la de los adversarios socialistas de los bolcheviques. Y en el orden económico, expropiando a la burguesía para colectivizar, es decir, al menos en el primer momento, poner en manos del Estado los medios de producción. ¿Sí? Ahora, gracias a estas acciones, ¿sí?, desarrolladas durante el periodo de comunismo de guerra, los bolcheviques lograron poner en sus manos todos los poderes existentes. Ahora, ¿cuál es el proyecto totalitario, básicamente? Pero antes quiero mencionarles, ¿no?, qué es lo que pasa en la Alemania hitleriana. La Alemania hitleriana tuvo un proceso diferente al que se desarrolló en la Unión Soviética, ya que la voluntad unificadora que planteaba el nazismo era la superioridad racial y no el Estado, por lo cual era un simple instrumento al servicio de los objetivos raciales. Por lo cual la mayor voluntad, ¿no?, planteada por el régimen es conseguir en un futuro que no sea muy lejano una raza pura de todo germen de decadencia y de eliminación. Se busca eliminar los elementos impuros que podían comprometer la integridad de la sangre alemana, ¿sí? Y principalmente se busca extinguir a los judíos, ya que se considera, ¿no?, una raza negativa para la existencia del nazismo. Hitler, ¿no?, en el libro Mi lucha, estableció la teoría racial. ¿Sí? Esa teoría racial establece para Hitler, ¿no?, que la raza aria era superior y estaba destinada a dominar el mundo. Por lo tanto, para Hitler, ¿no?, y para los demás miembros de su partido, la historia no era producto de la lucha de clases sociales, ni la libre y abierta competencia generada por los mercados. No, la historia se determina y explicaba por la lucha entre razas biológicamente superiores e inferiores. ¿Sí? Ahora, si bien ambos regímenes practican la violencia, se diferencian en el tipo y el modo de emplearla. Por un lado, tenemos a los soviéticos,
que practican una violencia interna, ya que los afectados son sus propios ciudadanos, y especialmente los rusos, a los cuales se intenta disciplinar y someter mediante los medios oficiales totalitarios, los cuales ejercen coerción contra la sociedad. Sin embargo, la violencia ejercida por el nazismo está dirigida hacia el exterior, ya que su objetivo no son los alemanes, sino todas aquellas razas inferiores que ponen en riesgo la existencia y la supremacía alemana, y basado principalmente en la raza aria. ¿Sí? Ahora, tras la normalización represiva de la sociedad, ¿no? Rápidamente pero intensa, la violencia nazi se desencadena en el curso de la guerra. Recordemos que a partir de 1939, como una ola de terror, ni ciega ni indiscriminada, sino rigurosamente codificada y racionalizada. Hitler comienza la guerra no porque estaba aburrido, sino porque sostiene que es la única manera de que la raza alemana, esa raza aria, tiene posibilidades de prosperar. ¿Sí? Ahora, el proyecto totalitario, basado en una ideología oficial, está subordinado al líder carismático y al partido único. El objetivo central es controlar a la población y evitar desvíos a los postulados planteados por el sistema instaurado. ¿Sí? El Estado totalitario necesita un dirigente capaz de conectarse con el pueblo, ya que sería el encargado de difundir las aspiraciones de este. Sin embargo, esta figura carismática también tuvo diferencias tanto en el estalinismo como en el nazismo. En la Rusia estalinista, el carisma de Stalin es producto del estrecho control, ¿no? Un control estrecho que hace el Estado partido sobre la sociedad en su conjunto. Sin embargo, como este no contaba con el apoyo popular que sí contaba Lenin durante el proceso revolucionario, se pone en marcha el procedimiento que le permite concretar su poder real, valiéndose del partido único como instrumento, ¿sí? Un instrumento de control de las masas, básicamente. Y así poner en cintura al pueblo ruso. Trotsky, por ejemplo, ¿no? El principal rival dentro del partido, sostuvo básicamente que Stalin se adueñó del poder, valiéndose de un mecanismo impersonal y no gracias a sus cualidades personales. Sin embargo, el carisma de Hitler, por ejemplo, proviene del contacto con las masas, ante la cual se muestra como un hombre de cualidades excepcionales, llamado por el destino, ¿no? Ahora, el sistema de partido único que promovían estos regímenes totalitaristas es el encargado del control ideológico, debido a que su función esencial es defender y difundir el proyecto totalitario, por lo cual se encargará de vigilar todos los medios de prensa, artísticos, creaciones literarias, y este control realizado surge de la idea de que la vida intelectual y artística, y básicamente la educativa, no se puede oponer y no puede ser ajena al régimen. ¿Sí? Entonces, en síntesis, lo decimos de alguna manera, si bien el estalinismo es producto de la revolución social y el nazismo de una contienda electoral, ¿no? Los dos implementaron dictaduras totalitarias,
ya que para valerse del poder llevaron adelante prácticas que fueron en contra esencialmente de los ideales basados en la libertad. Ahora, si pensamos en los dos proyectos y su momento de formación, para Nolte, ¿no? El origen de los regímenes totalitarios se da en 1917 y forma parte de lo que se llamó una guerra civil europea, ¿sí? Pero a pesar de la omisión que realiza el autor, es importante destacar que este proceso revolucionario y contrarrevolucionario es producto de la guerra de 1914, ¿sí? Ahora, es importante preguntarnos si la idea de revolución, ¿no? Tuvo el mismo significado para el nazismo y el estalinismo. Por un lado, ¿no? El bolchevismo se consideró siempre personificación de la revolución, a la cual se enfrentaba de forma de régimen fascista, la contrarrevolución. Y Hitler declaró una y otra vez que su partido protegía a Alemania y a Europa del peligro mundial y la destrucción bolchevique de la cultura. ¿Sí? Estos regímenes fascistas, ¿no? Regímenes totalitarios, si bien se imitan y a la vez se combaten, son producto de la Primera Guerra Mundial, pero su finalidad y su identidad se va forjando poco a poco. Estos dos regímenes, ¿no? En los que el totalitarismo de clase alcanza el totalitarismo de raza, con sus genocidios respectivos, ¿no? Y es un proceso que inicia un periodo de tiranías en Europa, siendo el punto de inflexión la Revolución Socialista de 1917, por lo cual Nolte, ¿no? Sostiene que el nacionalsocialismo surge como reacción a la barbarie del bolchevique. ¿Sí? Ahora, la idea de estos regímenes totalitarios, ¿no? Decimos que son revoluciones, surgen como características comunes en todos, ¿no? Los gobiernos de este tipo, ya que se justifican sus acciones triunfantes o venganzas en nombre de un proyecto, ¿sí? Cuando el régimen atenta a los dictadores del totalitarismo, se los califica como una contrarrevolución. Para triunfar, estos modelos buscan liderazgo a través de líderes, quienes justificaban su permanencia en el poder como la revolución permanente. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensamos básicamente en estos regímenes, sostenemos que existen, ¿no?, características comunes. Se aplica el concepto de sistemas totalitarios a aquellos regímenes políticos que presentan las siguientes características: subordinación absoluta de los derechos individuales al poder político, existencia de una ideología única representada por un partido único y masivo, el control policial de cualquier forma de incidencia al sistema establecido, violación sistemática a los derechos humanos, control y dominio de la vida e intimidad de las personas. Tendencia natural de reducirlo de una serie de elementos concatenados: partido único, dictador absoluto, ideología de Estado, monopolio de los medios de comunicación y de los medios de coerción, de terror y economía planificada. Bien, hasta acá vamos a dejar hoy, y para la clase que viene vamos a trabajar las características de los regímenes fascistas en cada uno de estos modelos, y vamos a centrarnos primero en el fascismo italiano, luego vamos a trabajar la Alemania nazi y por último la
Rusia de Stalin. Bien.